Gracias por la invitación, Laura y Joaquín. Gracias, Lucas, por venir. Y bueno, como decía Laura, ciudadano de San Rafael, ¿no? Que obviamente venís a poner de manifiesto una situación que ha pasado justamente en el departamento, ¿no? Poco agradable. Exactamente, sí, es una de tantas otras situaciones, no es un reclamo nuevo, no es un tema novedoso, lamentablemente, que tiene que ver con las víctimas de violencia de género y el derecho de acceso a la justicia, que ya de por sí la justicia, yo siempre lo digo, me parece que coincidimos todos en que es el poder más cerrado y más lejano de la ciudadanía. Mucho más estricto con los protocolos, con un montón de cuestiones, pero a la vez se olvidan que del otro lado hay personas y que tienen una vida, que tienen una historia y que merecen un trato digno. Justamente es lo que no pasa y en desatención a un montón de leyes y normativa también internacional. Y bueno, lamentablemente es ese el reclamo, es la falta de acceso de las mujeres víctimas de violencia de género a la justicia, con tiempos largos, con tiempos burocráticos, lamentablemente. Todo es 30, 60, 90 días y después, bueno, vemos los resultados fatales y ahí recién se empieza a escuchar. Sí, después vienen los lamentos, decís, ¿no? Bueno, pero ¿qué situación puntual es lo que sucedió? Puntualmente, a ver, es la última que vas a contar, pero vos me decías, de estas hay cientos y cientos constantemente, pero digo, bueno, la última, ¿qué pasó en la última? Exactamente. Una chica, una amiga que conozco, la acompañé durante este proceso, que es un proceso largo, que llega a ser la denuncia, porque por eso justamente es donde más contención tiene que haber, y ella tiene una hija en común con el agresor. En esos casos se tiene que tutelar rápidamente los derechos de la mujer y del niño, o en este caso de la niña, que son los más vulnerables. La justicia lo que quería es hacer mediar, que saquen un turno para mediar, y resolver el tema de los alimentos porque evidentemente no le estaba pasando la cuota por alimentos. En los casos de violencia de género está prohibida la mediación, no puede haber mediación. Eso era lo que cuando ella me contaba yo le decía, fueron reiteradas veces, Poder Judicial, municipio, no habían respuestas. La acompaño porque las mujeres tienen el derecho, las mujeres víctimas de violencia, el derecho de estar acompañadas al Poder Judicial. La acompañan al Poder Judicial, sí. Por alguien de su confianza, no tiene que ser familiar, ellas eligen. Y no me dejaron pasar con ella. Ella iba a ver porque hace 30 días había solicitado esta etapa de mediación, que es lo que pasaba porque no había ningún avance en lo que se llama sistema tickets, que es como el expediente electrónico. Y bueno, cuando llegó, yo aproveché, llamé a una abogada que sí, le agradezco, es Ainhoa Maistegui, que está en la comisión del Colegio de Abogados en la parte de género. Bueno, ella llamó y manifestó que ella necesitaba una respuesta, le dijeron que en las próximas semanas le iban a dar la respuesta. Se fue también del Poder Judicial sin ninguna medida, que lo que se debería haber dictado apenas ella se la... Exactamente. Amiga, sí. Cuando ella hace la denuncia es una medida de alimentos provisorios, porque esa niña no puede esperar 30, 60, 90 días para comer. Eso es irreal, o que lo pongan en práctica ellos. Y ninguna restricción, ninguna medida de protección hacia su persona. Después, bueno, de reclamar y demás, llamados a Mendoza, a la Secretaría de la Mujer, que ahí actuaron muy bien, se consiguió las medidas que se necesitaban, la citaron y demás, pero siempre termina llegando, y bueno, ella dice, la suerte de que te conozco y amigos míos también que acompañaron y amigas y que conocemos más o menos cómo es el sistema, pero quien no lo conoce no puede quedar sin ningún tipo de atención, que es lo que hacen. Contra más rápido se despacha, parece que es mejor. ¿El trato cómo fue? El trato de los empleados, digamos, del Poder Judicial ahí, porque te tienen que recibir, vos manifestar esto que estás diciendo. En el medio contaste, no te dejaron pasar con ella.
cuando iba a hacer la denuncia, ¿no? Exactamente, cuando iba a averiguar en qué estado ya estaba esa denuncia que ella había hecho. Bien, bueno, ¿cómo fue el trato, digo, de los empleados ahí del Poder Judicial, de ese área puntualmente, claro está, para con vos y tu amiga? ¿Qué les decían? Porque, a ver, ¿por qué? Vos explicabas bien, es un derecho, pero no te dejaron pasar, por ejemplo. Sí, es uno de los tantos derechos que se vulneran. Cuando la gente del personal de mesas de entrada, yo creo que falta capacitar en materia de género y sobre todo en una normativa que es nacional, pero también tenemos normativas internacionales. Argentina desde 1994 le dio jerarquía a un montón de tratados y convenciones que ha firmado y se ha comprometido con múltiples países a cumplir, y desde allí cuesta todavía ver una justicia con perspectiva de género. El personal no quería dejar pasar, a pesar de manifestar la ley, el número de la ley, 26.485. Vos le mencionabas la ley y ellos no sabían de lo que les hablabas. No, porque acá, la respuesta era porque acá es diferente, no es diferente, pertenecemos a Argentina, y Mendoza tiene un poder judicial que en teoría se dice con perspectiva de género. Tenemos a una jueza en la corte, a la ministra María Teresa Dey, entonces todavía no se entiende cómo se llega a esto, porque bueno, los retrasos y es una cuestión común del Estado, pero ya el destrato y siempre pone a la víctima en una situación de revictimizar, de replantearse si lo que está haciendo está bien, porque no hay una contención, falta eso, una contención íntegra y entender los tiempos. Sufrieron, a ver, Lucas Babala, ¿no? Ciudadano de San Rafael, nos está contando esta situación que vivió en el Poder Judicial, justamente. ¿En qué área del Poder Judicial es esto? Y de esto se debería hacer cargo la Secretaría Tutelar del Juzgado de Familia. Pero cuando uno entra al Poder Judicial está la mesa de entradas, de allí se deriva a la ciudadanía, y en ese área es donde directamente ya no dejaron pasar a la otra parte del edificio, que es a donde debería haber podido acompañar, en este caso, a mi amiga. ¿Tuvieron destrato o tuvieron maltrato? O las dos cosas, en todo caso. Y yo creo que las dos, un poco fuerte, porque el personal de mesas de entrada te manda a hablar con la policía todavía en estado peor de desconocimiento, miraba al personal de mesa de entrada, el personal decía, no pueden pasar porque va sola, no es familiar, realmente, evidentemente no conocen, además son cosas que yo por ahí digo... Sí, que trabajan, o sea, lo sabes vos que no trabajas ahí, como exacto. no lo vas a ver el que labura en ese Exacto. lugar. Ahora están abiertas las inscripciones para personal para el Poder Judicial. Son 4 módulos, más de 180 páginas, y por ahí ves que el material es copiar, pegar y poner teoría que al personal que va a estar frente a la atención al público debería ser otra la capacitación, no tan técnica que no termina ni llegándoles a ellos ni pueden aplicarlo. Así que me parece que desde allí se debería empezar a trabajar en la perspectiva, no después, porque el juez quizás puede tener esa perspectiva, pero previo a llegar a esa situación, las víctimas tienen que pasar por un montón de otros sujetos y bueno, justamente desde allí abajo tiene que empezar a hacerse hincapié en esta materia que lamentablemente digo no es nuevo. Tenía el micrófono cerrado. Con las personas que hablaste, vos y la persona que acompañabas, digo, ¿les hiciste saber que ibas a reclamar lo que corresponde por la atención que tuvieron para con ustedes y el desconocimiento que ellos están teniendo? ¿O se hacen lo que no conocen? No sabemos aquí lo que puede estar pasando. ¿Y vas a reclamarlo ante quién? Para que te escuchen por esto, porque así como les pasó a ustedes, les puede haber pasado a otras tantas personas y les puede seguir pasando a personas. Sí, pasa. Ella me decía,
justo porque llamaron e insistió que esta abogada, que bueno, que eso sucede cuando uno tiene la posibilidad de contratar a un abogado de forma particular, obviamente que el profesional tiene otra llegada al Poder Judicial. Pero me dice la chica de adelante, le dijeron esperar 60 días, entonces es un caso que por ahí empieza a resolverse. Esperar 60 días, o sea, vos vas a reclamar la cuota alimenticia y te dicen esperá 60 días, o sea, para ver el paso a seguir. Es como ridículo, ¿no? Es demasiado. Qué dura que es esa parte. Es increíble, debería de cambiar urgente ese sistema. Sí. No hay un asesoramiento, yo digo, integral en cuanto hay programas que después uno tiene que averiguar por un montón de otros lugares que provisoriamente acompañan a la mujer de manera económica, como es el programa Acompañar, pero todo eso debería estar desde un inicio, un empleado capacitado que le pueda dictar las diferentes herramientas que tiene y no ir buscando todo por separado porque la ciudadanía no conoce eso, y menos una víctima que está pasando por este proceso. El reclamo, poniéndole cero confianza en este momento al Poder Judicial en la manera que actúa, no lo voy a hacer acá. Intentamos hablar con el inspector de justicia, pero estaba ocupado en una reunión y esperamos un momento, teníamos que irnos. Ella tenía que buscar a su nena en el jardín. Y lo presenté ante la ONU. La ONU es la Organización de las Naciones Unidas, tiene diferentes organismos que vigilan el cumplimiento de los diferentes tratados que hay. Por ejemplo, el tratado contra toda forma de discriminación contra la mujer tiene su comisión que se encarga de ver que los estados que son parte, que firmaron este tratado, estén cumpliendo en su derecho interno y en la manera de aplicarlo con la normativa que está en el tratado, en la comisión, en la convención. Eso es lo que hace la comisión. Ahí está presentado el reclamo. Ellos lo que hace después es, lógicamente, recabar la información y demás, y puede llegar a sancionar al Estado argentino porque la provincia de Mendoza esté incumpliendo con la aplicación a esta normativa. Ya hay sanciones internacionales para en materia legislativa y también para la justicia, entonces no sería tampoco la primera si sucede. No es en esta materia, pero justamente es en materia penal, por ejemplo, que Mendoza no tiene hoy un recurso de apelación, y eso pone todavía en una situación peor, a la persona que es parte de un proceso como imputada, pero también a la víctima. Entonces hay deudas todavía de Mendoza con su legislación y sobre todo en el Poder Judicial. Tu amiga tenía miedo encima, ¿no? Ese día, digo, como que no se animaba a ir al Poder Judicial, por eso es que vos le dijiste, te acompaño, para justamente contar con ese apoyo emocional, ¿no?, que se necesita en estos casos, y ahí cuando fueron se encontraron con toda esta situación que acabas de narrar. Sí, justamente por eso es un proceso tan complejo que llegue la víctima a poder denunciar, a poder salir del hogar y un montón de cuestiones que tiene que ser íntegra la atención. ¿Y ahora cómo sigue? Perdóname que te corte, es por una cuestión de tiempo. ¿Cómo siguen ahora? Con este caso puntual, digo, ¿pudieron al final hacer el trámite que querían hacer ese día? ¿Cómo sigue la situación también? Sí, las medidas provisorias ya las dictaron, y ahora lo que faltaría es que se lleve a cabo el juicio para que de manera definitiva, no provisoria, justamente los alimentos en este caso, por ejemplo, son provisorios hasta que finalice el proceso y la sentencia judicial determine de forma permanente esta cuota de alimentos, y bueno, después seguirá un proceso penal para determinar la violencia de género como delito, ya sea lesiones y los otros delitos que pueda tener alrededor. Bien. Lucas, gracias por tu visita y por contarnos esta situación que le toca vivir precisamente a una vecina de San Rafael, situación de la cual vos has sido testigo. Exactamente. Te tocó vivirla junto con ella. Exactamente, ¿sí? Y está bueno que den los espacios para empezar a ponerle voz y que se exhortar a todas las autoridades de que puedan tomar las medidas rápidas para que la atención sea cada vez mejor.
Gracias por la visita. Gracias a ustedes. Lucas Babalá nos acompañó en esta última parte de Otra Mirada.